Pues buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien, que después de estos días de evaluaciones, pues que estén mejor. Gracias por la espera. Y pues vamos a continuar con nuestro curso. Este, Quisiera hacer algunos comentarios respecto a la evaluación. La verdad es que me costó mucho trabajo poder decidir qué hacer y cómo carambas generar este proceso. Finalmente, el responsable de las formas en que se expresaron en sus trabajos, pues bueno, en cierta medida la verdad es que soy yo, ¿no? Entonces, solamente quisiera señalarles, como en todos los grupos, la verdad es que revisar en la computadora es bastante complicado, ¿no? No sé por qué carambas prefiero el papel. Y bueno, hay diferentes cosas que enfrentamos ahí, ¿no? La más común que la verdad me hizo sentir bastante mal es que hay muchos trabajos que son copiados, ¿no? Exageradamente. Desde, bueno, yo creo que la gran mayoría, yo hablaría de entre un 80 y 90% de trabajos copiados en diferentes formas, ¿no? Copiados entre ustedes, creo, copiados obvio, de la red, este, muy pocos trabajos en realidad originales y que aportan algo personal e individual. Y bueno, se preguntarán entonces que por qué las calificaciones. Y la verdad es de que aunque me costó trabajo decidirme, finalmente opté por, pues bueno, pasar por alto toda esta circunstancia.
pero me parece que éticamente, la verdad es que quedamos bastante mal. Se los quiero hacer saber porque finalmente uno como docente, tiene, pues, cierta responsabilidad, ¿no? Y cierta ética en este proceso de lo que significa una evaluación. Entonces, sí se los quería hacer saber, sí quiero que sepan que uno se da cuenta y se percata y que, pues bueno, a lo mejor no les va a importar, y menos si tienen una calificación aprobatoria. Este, pero los invito a que consideren, ¿no? A que consideren, su actitud, a que consideren su trabajo, este, y su profesionalismo, ¿no? Los invito a que traten de ser honestos en ese sentido. Este, en fin, ahí lo voy a dejar. No, la intención, insisto, no es, pues, señalar a nadie. Me parece que hasta está dado por las condiciones en las que nos encontramos, ¿no? Este, pero bueno, me parece que tendrían que reflexionar en ese sentido, ¿vale? Yo espero que no tengan alguna discusión sobre la calificación que sacaron, ¿no? Con algunos, híjole, bueno, espero que no haya reclamos, y que en todo caso, pues, continuemos en este proceso, ¿no? Cambié un poco, ya asigné un primer trabajo en donde incluyo fundamentalmente los temas de exposición, y lo único que les estoy pidiendo es que hagan su opinión, una opinión personal, una opinión original respecto a los temas, este, y que, pues, tendrá que ver con 2 procesos, ¿no? Uno de manera muy general acerca del tema. El primer tema, digamos, es, la Primera Guerra Mundial, si no mal recuerdo, sobre el tema de las tendencias globalizadoras. Y entonces lo único que les pido es, yo insisto, ¿no? Su opinión respecto al tema. Y les decía yo que en cada uno de los temas viene, digamos que un subtema. En el caso de la Primera Guerra Mundial, el subtema vamos, es la deshumanización, ¿no? Y la deshumanización, obvio, en el contexto de lo que significa la guerra, y cómo finalmente, los sujetos que se ven involucrados a ellos, en ese tipo de eventos, pues bueno, digamos que sufren, ¿no? Una condición que los obliga, digamos, a obedecer como soldados, y que entonces, se van a olvidar en muchos sentidos de lo que vendría a ser su condición humana, ¿no? Eh, Al parecer, una de las cosas que más están criminalizadas es el asunto de la muerte, ¿no? El matar a alguien, creo que en todas las sociedades, en todos los países, es algo que está, penado, ¿no? Eh, la excepción, ¿qué es? Pues la guerra, ¿no? O el trato a un delincuente que finalmente trata de matar a quien, digamos, a la ley, al representante de la ley. Este, pero salvo esas condiciones, la única circunstancia en la que está permitido que la gente mate sin pensar, sin saber y sin tener consecuencias, pues es la guerra. Y se llega en ese contexto a este proceso de lo que es la deshumanización. Entonces, yo y digo, en cada uno de los temas que vamos a revisar, pues la idea es que ustedes opinen, insisto, únicamente su opinión, respecto a eso, ¿no? Y lo que les pido es que intenten ser originales y que se informen un poquito sobre las cosas, pero que su opinión sea original y personal, ¿vale? O sea, espero que les caiga el 20, en serio que sí, espero que se pongan a reflexionar, ¿no? Sobre las cosas que hacen. En fin, un paso rápido, lista, y entonces empezamos la clase, ¿no? Ambrosio, ¿se encuentra Ambrosio?
Ok. Antonio Hernández. Presente, profe. Gracias. Arellano. Presente. Bien. Lino. Presente. Cadena Ayala. Presente, profe. Gracias. De la Mora. Presente, profe. Bien. González Hernández. Presente, profesor. Hernández Cruz. Presente, profe. Herrera Lomelí. Presente. Bien. López Campiña. Presente, profe. Lugo. Presente, profesor. Martínez Bernal. Presente. Bien. Mejía Maldonado. Presente, profesor. Sí. Ordóñez Carrasco. Presente. Osorio Pérez. Presente. Páez. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Pérez González. Ramírez Jiménez. Ruiz Ignacio. Presente, profe. Gracias. Ruiz Munguía. Ruiz Rodríguez. Bien, presente, profe. Sánchez Flores. Presente, profe. Suárez González. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Trujillo Sánchez. Presente. Y Centeno. Presente, profesor. Presente. Ok, muchas gracias. Pues entonces, pues vamos a continuar, insisto, con esta parte. Todavía forma parte de lo que es la historia de la globalización. Y bueno, vamos a continuar con este proceso. ¿Qué le toca exponer? Al equipo 5, profe. Voy a presentar mi pantalla. Ok, adelante, cuando guste. Me dicen cuando se vea. Ahí se ve. Bien. No sé si ya se conectaron todas mis compañeras. ¿Cómo? Sí, pero sí, estamos acá. No sé si está Eloy, pero los demás ya estamos acá. Chiquito. Ah. A ver, bueno, buenas tardes. Adelante. Mi nombre es Eloy Antonio Hernández y al lado de mis compañeros, Mario Alberto Cadena, Víctor Manuel Suárez, Alan Eduardo López y Jorge Trujillo, expondremos para ustedes lo que es la Primera Guerra Mundial. Ok. Siguiente. Ok. La Gran Guerra fue un conflicto por aire, mar y tierra. Fue tan terrible que dejó más de 8 millones de víctimas militares y 6.6 millones de víctimas civiles. Murieron casi el 60% de las personas que lucharon en ella. Muchas más desaparecieron o resultaron heridas. En solo 4 años, entre 1914 y 1918, la Primera Guerra Mundial cambió los conflictos bélicos modernos, convirtiéndose en uno de los más letales de la historia. Cámbiale, por favor. Las causas de la Gran Guerra. La Primera Guerra Mundial tuvo diversas causas, pero sus raíces se encuentran en una compleja red de alianzas entre las potencias europeas. En esencia fue la desconfianza entre la Triple Entente, o los llamados aliados, que eran conformados por Gran Bretaña, Francia y Rusia, y la secreta, la Triple Alianza, formada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Los actores más poderosos, Gran Bretaña, Rusia y Alemania, gobernaban imperios coloniales mundiales que querían expandir y proteger a lo largo del siglo XIX. Consolidaron su poder y se protegieron forjando alianzas con otras potencias europeas.
Siguiente, por favor. Ok. Siguiente. En julio de 1914, las tensiones entre la Triple Entente y la Triple Alianza escalaron tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono de Austria-Hungría, por parte de un nacionalista serbio-bosnio durante su visita a Sarajevo. Austria y Hungría culparon a Serbia por el ataque del personaje serbio. Rusia respaldó a su aliado, que era Serbia, y debido a esto, Austria y Hungría le declararon la guerra a Serbia. Un mes después, sus aliados intervinieron y el continente entró en guerra. En agosto de 1914, el estallido de la guerra hizo que millones de hombres, tanto reclutas, reservistas, soldados regulares, voluntarios habituados al manejo de las armas o totalmente inexpertos como cualquiera de nosotros, tuvieran que acudir al frente de batalla. Siguiente, por favor. El conflicto pronto se expandió al resto del mundo y afectó a las colonias y a los países aliados de África, Asia, Medio Oriente y Australia. En 1917, los Estados Unidos entraron en la guerra tras un largo periodo de no intervención. Entonces, el escenario principal de la guerra, el frente occidental en Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica y Francia, fue el emplazamiento de un bloqueo letal. A pesar de el uso de avances tecnológicos como el gas tóxico o los tanques blindados, ambas facciones estaban atrapadas en una guerra sin trincheras, que se cobró un gran número de víctimas, y batallas como la de Verdún y la de Somme fueron una de las más mortíferas de la historia del conflicto humano. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Y hablando un poquito de estas batallas mencionadas, la batalla de Somme, que debe su nombre al río en torno al que se desarrolló al norte de Francia, fue la más sangrienta de la Primera Guerra Mundial, lo que quiere decir una de las más crueles de todos los tiempos. El horror que se vivió entre julio y noviembre de 1916 dejó en el campo de batalla más de 1 millón de bajas, algo más de 600,000 de los aliados y 400,000 aproximadamente por parte del Imperio Alemán. La batalla de Verdún tuvo lugar en el nordeste de Francia desde el 21 de febrero hasta el 18 de diciembre de 1916 y fue la más larga de la Primera Guerra Mundial, además de ser la segunda más sangrienta, con 700,000 bajas detrás de la batalla de Somme. Con la ayuda de los Estados Unidos, los aliados se abrieron paso con la ofensiva de los 100 días. No, permíteme. Ok. Sí, siguiente diapositiva, por favor. Esta ofensiva de los 100 días fue el periodo final de la Primera Guerra Mundial, durante los cuales los aliados lanzaron una serie de ofensivas contra las potencias centrales en el frente occidental desde el 8 de agosto hasta el 11 de noviembre de 1918, a partir de la batalla de Amiens. La ofensiva esencialmente rechazó a los alemanes de Francia, a los que obligó a retirarse más allá de la línea de Hindenburg, y fue seguido por un armisticio, me parece. El término ofensiva de los 100 días no se refiere a una batalla en específica, sino a una serie de estrategias unificadas para lograr la victoria de parte de los aliados, que se derivó a partir de la batalla de Amiens. Oficialmente la guerra llegó a su fin a las 11:11 de la mañana, el 11 de noviembre de 1918. Eso es todo por mi parte. Gracias. Buenas noches. Vamos a hablar las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, entre las cuales vamos a destacar las pérdidas humanas, costos y destrucción,
efectos sobre la salud y la influencia que tuvo en el ascenso del fascismo y el nazismo. Vamos a empezar con el primero, que son las pérdidas humanas. Vamos a hablar un poco de números para que vean todo lo que englobó esta Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial dejó entre 9 y 10 millones de muertos y alrededor de 20 millones de soldados heridos. Al igual, se estima víctimas civiles que ascendieron a más de 7 millones. Vamos a hablar sobre cada país y qué consecuencias tuvo sobre el mismo. En el Reich alemán se movilizaron alrededor de 11 millones de hombres, de los cuales murieron 1.774.000 hombres. El Imperio Ruso movilizó a 7.8 millones de hombres, de los cuales murieron 1.4 millones. Francia movilizó a 7.8 millones de hombres, de los cuales hubo una baja de 1.4 millones. Austria-Hungría reclutó a 7.8 millones y murieron 1.5. Italia perdió a 700.000 hombres, Serbia a 130.000 hombres y Montenegro perdió el 16% de su población. Lo hablamos así muy en general, pero pues todas estas bajas contribuyeron a que en el mundo hubiera un deceso fatal durante estos años que duró la guerra, dejando tanto a madres solteras, a hijos sin padres, y sin mencionar todavía las consecuencias que tenían más adelante de esta guerra, porque a pesar de que muchos soldados sobrevivieran, posterior a la guerra, fueron falleciendo debido a consecuencias que tuvieron durante esta. Vamos a hablar de los costos y destrucción que hubo. Principalmente zonas como Bélgica, Serbia y el norte de Francia fueron especialmente dañados y en gran medida fueron totalmente destruidos. El costo de reconstrucción, se estimó en más de 100 millones de francos, que esto pues es una cantidad exorbitante, y dicen que no se tuvo una cantidad total de lo que fueron los daños de la Primera Guerra Mundial. Esto es un estimo de lo que se hubiera ocupado para esa reconstrucción. El Reino Unido pasó de ser uno de los de mayor acceso al mundo a convertirse en una de las naciones más endeudadas debido a esta guerra. Para Alemania, la guerra significó una inflación descomunal. Europa también había perdido su hegemonía. Hegemonía quiere decir como su poder sobre los demás estados o sobre los demás países. Se dice hegemonía mundial, dado que este efecto dio paso a que las naciones como Estados Unidos pasaran a ser una potencia mundial, ya que se convirtieron en acreedores de los países europeos. Aquí es donde Estados Unidos empieza a ganar su poder militar, económico y a convertirse en potencia mundial debido a este derroche de dinero que hubo en Europa. Hubo un pacto económico en París en 1916. Esto impulsó el bloqueo económico a Alemania y las posteriores reparaciones de la guerra. Estos gastos ascendieron a 956 millones de marcos de oro, que es bastante dinero en la actualidad. Este pacto trataron varios puntos, pero los que más cabe destacar fue la necesidad económica en los tiempos de guerra y obtener la derrota del enemigo por medios económicos. Esto era lo que principalmente hablaba este pacto de 1916 en Francia. Aquí vemos una gráfica, no sé si ya la pueden ver. Sí. Ya. ¿Sí? Ok, vemos una gráfica de cómo fue el déficit público y todos estos gastos que hubo. Si se dan cuenta, Francia fue el que más pasó a ser perjudicado, seguido de Alemania. También vemos de su lado derecho los gastos extraordinarios, la disminución de las reservas de oro en ese tiempo y los créditos que aportó Estados Unidos durante la guerra. Si se dan cuenta, fueron bastantes y por eso lo convirtió en una potencia mundial. Bien dicen que quien tiene más dinero y quien presta más, pues puede convertirse en potencia mundial. Y si atacas a un país y lo dejas indefenso y tú empiezas a crecer, pues entonces derrocas esa potencia mundial para convertirte ahora tú.
caso como el que se está dando ahorita, que pues China ganó un gran poder económico en estos tiempos, ¿verdad? Vamos a hablar los efectos que tuvieron sobre la salud. Hubo millones de heridos que sufrieron desfiguraciones, amputaciones y numerosas discapacidades permanentes que les impidieron vivir una vida normal. Cabe destacar que en su momento no se contaban con prótesis modernas y médicos profesionales para la rehabilitación de todos estos soldados y las personas afectadas por la guerra. Varios soldados, a pesar de haber sobrevivido, como les comenté, a la guerra, padecieron Perecieron. después por el tipo de enfermedades o daños que conllevó esta guerra. Una de las principales causas de muerte fue la escasez de los alimentos, que provocaba desnutrición y por lo tanto la muerte de millones de personas, debido a que sus sistemas inmunológicos eran vulnerables a las enfermedades que también se desataron durante la guerra. Una de las principales países afectados fue el Líbano, que las personas morían por inanición. Esta guerra produjo la aparición de un virus que se llama tifus exentemático epidémico. Esto era transmitido por los piojos, que mató a 200,000 personas en Serbia. También se registraron altos contagios de malaria y también una pandemia como la que estamos viviendo de gripe en 1918, que arrasó a unos 50 millones de personas. Se estima, porque hay otro dato que refleja que pudieron ser hasta 100 millones de personas. Entonces es algo muy parecido a lo que estamos viviendo en estos tiempos modernos. Y otra de las consecuencias que tuvo esta guerra fue la influencia en el ascenso del fascismo y el nazismo. El ascenso del nazismo y el fascismo incluyó un renacimiento del nacionalismo y un rechazo a los numerosos cambios de posguerra. Del mismo modo, en Alemania se produjo la leyenda de la puñalada por la espalda. Es un testimonio sin igual del estado psicológico en el que vivía la población alemana tras la derrota y su rechazo a la responsabilidad del conflicto que le atribuían a los vencedores. Esta teoría consistía en la creencia de que Alemania no había perdido por su poder militar, sino por su enemigo interno. O sea, hablamos de los partidos de izquierda, responsables del proceso revolucionario alemán, y principalmente atacaron mucho a los judíos porque también los hacían responsables por este evento de que habían perdido la guerra. La aceptación de esta teoría es una parte importante de la población que deslegitimó al gobierno de Weimar y desestabilizó todo el sistema. Esto fue aprovechado bastante por la extrema derecha, incluyendo al movimiento nazi, que fue capaz de capitalizar todo este odio y toda esta teoría para formar este nazismo nuevo. Una opinión que se tiene es que para la opinión pública de Alemania, tras la derrota en 1918, significó un desastre continuo, y a los ojos de Hitler y la dirección del régimen, la Segunda Guerra Mundial no era más que el legado inacabado de la Primera Guerra Mundial. Entonces dicen que la Segunda Guerra Mundial se desató a consecuencias de esta Primera Guerra Mundial. Bueno, y eso fue todo por mi parte. Yo les voy a Gracias. yo les voy a hablar sobre los cambios políticos, económicos y culturales de la Primera Guerra Mundial. La siguiente, por favor. Perfecto. Primeramente tenemos los tratados de paz. El primer tratado que tenemos de paz es el de Brest-Litovsk. Este fue un tratado de paz firmado el 3 de marzo de 1918 en la ciudad bielorrusa de Brest-Litovsk, entre el Imperio Alemán, Bulgaria, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano y la Rusia Soviética. En este tratado Rusia renunciaba a Finlandia, Polonia, Estonia, Livonia, Curlandia, Lituania, Ucrania y Besarabia, que a partir de entonces quedaron bajo el dominio y la explotación económica de los imperios centrales.
Con este tratado, Alemania reforzó el frente occidental con efectivos orientales. Sin embargo, tras la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, se anuló este tratado y todas las pérdidas rusas habían sido recuperadas para 1940. Solamente Finlandia y Turquía conservaron los territorios recibidos en este tratado. Después tenemos el Tratado de Versalles. Este tratado fue un tratado de paz que se firmó en dicha ciudad al final de la Primera Guerra Mundial. Este tratado terminó oficialmente con el estado de guerra entre Alemania y los aliados de la Primera Guerra Mundial. Fue firmado el 28 de junio de 1919 en las galerías de los espejos del Palacio de Versalles, exactamente 5 años después del atentado de Sarajevo, en el que fue asesinado el archiduque Franz Ferdinand, que ya les había comentado a mi compañero. A pesar de que el armisticio fue firmado meses antes, exactamente el 11 de noviembre de 1918, para poner fin a las hostilidades en el campo de batalla, se necesitaron 6 meses de negociaciones en la Conferencia de Paz de París para concluir este tratado de paz. El Tratado de Versalles entró en vigor el 10 de enero de 1920. Este tratado era muy amplio, incluía 440 artículos divididos en 15 secciones, ¿no? Pero uno de los más importantes y controvertidos estipulaba que las potencias centrales, los cuales eran Alemania y sus aliados, aceptasen toda la responsabilidad moral y material de haber causado la guerra y que deberían de desarmarse y realizar importantes concesiones territoriales a los vencedores y pagar exorbitantes indemnizaciones económicas a los estados victoriosos. El Tratado de Versalles fue socavado tempranamente por acontecimientos posteriores a partir de 1922 y fue ampliamente violado en Alemania en los años 30 con la llegada del poder de Adolf Hitler. El siguiente tratado que tenemos es el de Saint-Germain-en-Laye, no sé si se pronuncia así, firmado el 10 de septiembre de 1919 por los aliados victoriosos de la Primera Guerra Mundial y por la nueva República de Austria. Este tratado declaró que la monarquía austrohúngara estaba disuelta. La nueva República de Austria reconocía la independencia de Hungría, Checoslovaquia, Polonia y Yugoslavia. Después tenemos el Tratado de Neuilly, firmado el 27 de noviembre de 1919 entre los aliados y Bulgaria, que habían entrado en la guerra en 1915 en apoyo de alemanes. De Alemania, este transformó las fronteras del país, regiones enteras cambiaron de estado. Al oeste pasaron a Yugoslavia, al noreste a Rumania, al sur a Grecia, quien recibió la mayor parte de Tracia. El siguiente tratado es el Tratado de Trianon. El 4 de junio de 1920 fue firmado y este le quitó a Hungría, la cual estaba separada de Austria desde el 31 de octubre de 1918, 2/3 de su territorio. 3 millones de húngaros se encontraban entonces en el extranjero y la mayoría de ellos eran en Rumanía. Por último tenemos después el Tratado de Sèvres, el cual se firmó el 10 de agosto de 1920, que disolvió el Imperio Otomano. Este fue rechazado por los nacionalistas turcos, liderados por el general Mustafa Kemal Atatürk, que prosiguió los combates contra armenios, griegos y franceses. Con estas victorias militares, el nuevo hombre fuerte de Turquía impulsó un nuevo tratado a los aliados, que se firmó en Lausana el 24 de julio de 1923. Para esto Turquía, convertida en una república, conservó Anatolia y los estrechos, pero perdió todas sus posesiones árabes. Palestina y Mesopotamia quedaron bajo el mandato británico y Siria y Líbano bajo el control francés. El final del Imperio Otomano causó un enorme movimiento en poblaciones. Cerca de 1.3 millones de griegos tuvieron que abandonar Anatolia y unos 500.000 turcos se marcharon de Grecia. La siguiente, por favor. Bueno, también a causa de la Primera Guerra Mundial hubo muchos cambios en las fronteras, ¿no? En el mapa político de Europa. Les voy a mencionar algunos de estos cambios, los cuales fueron que Polonia volvió a constituirse como un país independiente tras más de un siglo de dominación. También el reino de Serbia se convirtió en la espina dorsal del reino de serbios, croatas y eslovenos. También surgió un nuevo estado multinacional que en 1929 se rebautizó como el Reino de Yugoslavia. Checoslovaquia también fue una de las nuevas naciones surgidas en la posguerra. El antiguo imperio ruso, tras la revolución y su conversión en un estado socialista, pasó a llamarse Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas o simplemente Unión Soviética, aunque perdió Finlandia, Estonia, Lituania y Letonia, los cuales se convirtieron en países independientes. El Imperio Otomano
fue reemplazado por Turquía y otros países de Oriente Medio, que pasaron a estar bajo la dominación francesa y británica. Las nuevas adquisiciones de las potencias coloniales se constituyeron en el mandato francés de Siria, en el mandato británico de Mesopotamia y en el mandato británico de Palestina, todos estos bajo la supervisión de la Sociedad de Naciones. Por último, Francia y el Imperio Británico se repartieron la práctica totalidad de las posesiones alemanas en África, mientras que Australia, Japón y Nueva Zelanda hicieron lo propio con las islas alemanas del Pacífico. El siguiente, por favor. Una de las consecuencias más importantes que dejó el conflicto bélico fue la caída de 4 imperios europeos, el austrohúngaro, el alemán, el otomano y el ruso. Se estableció un nuevo orden territorial que trajo como consecuencia el desmembramiento del imperio austrohúngaro y el establecimiento de otros estados como Austria y la de Checoslovaquia. El imperio otomano también fue dividido por un acuerdo previo entre Francia, Reino Unido y Rusia. También se independizó Hungría y Francia. Francia recuperó los territorios de Alsacia y Lorena. Por otra parte, a Serbia les fueron anexados algunos territorios de los pueblos eslavos. También las colonias pertenecientes a Alemania pasaron a ser controladas por los franceses y los británicos. El siguiente, por favor. La mujer, hasta comienzos de la Primera Guerra Mundial, había estado relegada a las tareas domésticas. Su principal función básicamente consistía en acompañar a los hombres en compromisos sociales. La fábrica excluyó a la mujer, sobre todo a la casada, ya que ésta se quedaba como al cuidado de los niños y de la casa. Pero durante la guerra, al haber tantos hombres luchando en el frente, las mujeres fueron llamadas a asumir trabajos y responsabilidades que antes no habían estado disponibles para ellas. Esto incluyó ciertos trabajos de oficina que solo un pequeño número de mujeres había llevado a cabo con anterioridad. Por ejemplo, en Gran Bretaña, el número de mujeres que trabajaban en los bancos aumentó de 9.500 a casi 64.000 en el transcurso de la guerra, en tanto que el número de mujeres en el comercio se incrementó de 500.000 a casi 1.000.000. Asimismo, se les contrataba para trabajos que antes se consideraban más allá de su capacidad, las cuales incluían ocupaciones como desollinadoras, conductoras de camiones y sobre todo obreras fabriles de la industria. En Francia, por primera vez, 684.000 mujeres trabajaron en las fábricas de armamento en Gran Bretaña. La cifra fue de 920.000. En Alemania, el 38% de trabajadores de la fábrica de armamentos Krupp estaba compuesto por mujeres en 1918. Sin embargo, las mujeres, al ver que se les pagaba menos que a los hombres, empezaron a exigir una ley de igualdad salarial. El gobierno francés aprobó esta ley en junio de 1915, en donde estableció un salario mínimo para las mujeres que trabajaban en la industria textil. Después, en 1917, el gobierno decretó que los hombres y mujeres debían recibir paga por pieza trabajada. Sin embargo, al finalizar la guerra, los gobiernos comenzaron a quitarle a las mujeres los trabajos que durante la guerra asumieron, lo que causó que en 1919 hubiera 650.000 mujeres desempleadas en Inglaterra, mientras que los salarios de las que aún trabajaban disminuyeron. Sin embargo, esto dio pie a los movimientos feministas, los cuales luchaban para la obtención del voto femenino, entre otros cambios que surgieron después de la guerra. La siguiente, por favor. Bueno, también este conflicto bélico cambió la forma de hacer la guerra, ya que anteriormente se basaba en el arrojo de un gran número de soldados, que en este caso pues no era efectivo, ya que los adelantos tecnológicos hacían que los, los humanos, vaya, los soldados murieran. De hecho, cientos de miles de reclusos murieron debido a las cargas humanas de la época. Bueno, esto también se los va a explicar un poquito más a fondo nuestro compañero Víctor, que es el que va a seguir. Hola, buenas tardes, compañeros. Siguiente, por favor. Yo les voy a hablar algo de los avances tecnológicos que dejó la Primera Guerra Mundial. Y pues primero sabemos que las guerras son eventos que tienen intereses siempre de por medio, pero pues sabemos que también siempre traen consecuencias a posguerra. Y pues gracias a ¿cómo se dice?, la desesperación de los seres humanos por lograr algún objetivo, hace que nos innovemos tecnológicamente, llegando al grado de crear artefactos que nos ayuden a obtener lo que estamos deseando, incluso sin preocuparnos por dañar a otros. Incluso también
en los avances tecnológicos está el factor de la gran cantidad de los heridos que hubo en esta guerra, y pues hubo la necesidad de innovar para que el ámbito científico pudiera salvar alguna que otra vida. Siguiente, por favor. Vamos a iniciar con el tanque de guerra. El tanque de guerra fue creado o desarrollado por el Reino Unido y por Francia. El objetivo de este tanque este vehículo fue poder atravesar territorio hostil mientras era atacado, pero a su vez podía atacar. Este vehículo o esta arma fue el responsable de romper la guerra entre trincheras, o sea, ya no eran los puros soldados, ya era con vehículos, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Otra de las innovaciones fue un simulador de vuelo, ya que, como se había mencionado antes, también había conflicto aéreo y por mar. Ya en este conflicto aéreo, pues era necesario capacitar a los pilotos antes de subirlos a los aviones para así, pues, disminuir el riesgo de perder soldados, y pues lo más importante en ese entonces era también no perder los vehículos, porque pues al fin de cuentas el objetivo era de no nada más mandarlos a una sola misión. Por eso se creó el primer simulador de vuelo para pues entrenarlos. También se creó el Zeppelin, y con el objetivo de tener un mayor poder destructivo en el medio aéreo. También se utilizaban más que nada para transportar grandes cantidades de bombas y poderlas soltar en un solo ataque, pero pues las desventajas de este Zeppelin era que se ocupaban demasiados soldados para ponerlo en funcionamiento o ponerlo en aire, y aparte pues era muy lento a la hora de avanzar en aire. También otro avance fue el reconocimiento aéreo, ya que anteriormente la forma de obtener la información en el campo era solo a través de soldados espía, pero pues alguien tuvo la idea de fotografiar el territorio enemigo desde el cielo, y esto pues ayudó demasiado a establecer ubicaciones de los enemigos y a la vez observar sus movimientos. También esta ventaja que tuvo el espiar de manera aérea era que pusieron obtener información sobre qué armamento tenía el enemigo. Incluso hay historias de que algunos soldados empezaron a recrear armas en base a las fotografías que se tomaban. Siguiente, por favor. Bueno, también está lo que es la artillería fotográfica, y pues esta va de la mano con el reconocimiento aéreo, porque esta no se podía desarrollar sin el desarrollo de la fotografía. Y pues un ejemplo está en que se desarrolló la cámara que se llamó la Thornton Pickard, y esta era capaz de tomar una ráfaga de fotografías en cuestiones de milisegundos. Y pues también otro avance que hubo en la defensa de estos ataques aéreos fue las luces de control. Estas luces de control fueron sistemas de defensa contra aviones enemigos. Se encargaban de reconocer los aviones a grandes distancias, y lo hacían de manera en que reflejaban sus luces hacia el fuselaje del avión, y esto era capaz de verse a ciertas distancias, ¿no? También surgieron los hidroaviones, que fueron creados por los franceses, y pues estos aviones eran capaces de poder aterrizar, incluso poder despegar desde una superficie de agua, pero el problema de estos era que sacrificaban el poder de carga, y al poder de carga me refiero a que o no cargaban armamento tan poderoso como otros, o incluso sacrificaban un acompañante. En vez de ir dos, ya nada más iba uno. Siguiente, por favor. Al hablar también de la guerra que hubo en mar, se tuvo que implementar un traje insumergible. También fue creado por los franceses, y este traje era capaz de evitar que el portador pudiera hundirse en el agua. Fue más que nada creado debido a la gran cantidad de enfrentamientos que había en el mar, y pues también esto ocasionaba hundimientos de barcos, submarinos o incluso caídas de aviones en medio del mar, y el objetivo del traje pues era apoyar al piloto o a los tripulantes manteniéndolos a flota y poder reducir sus posibilidades de morir. También una ventaja un desarrollo algo grande que fue en el armamento fue la potencia de fuego, incluso la seguridad de las tropas, porque crece exponencialmente el poder de las armas de fuego
porque se crean armas capaces de tener mayor cadencia de fuego, incluso también mayor precisión, o sea, hacerlas más letales, y también son capaces de disparar hasta calibres más grandes. Un ejemplo son las armas antitanques que fueron creadas para poder hacerle frente a los tanques. Estas armas eran capaces de penetrar el blindaje de los tanques y poder herir a los de adentro, pero pues a su vez también se crearon los trajes que podían llamarse así como antibalas, los primeros, porque estos eran capaces de evitar que las balas penetraran al cuerpo, incluso aumentando la supervivencia del portador. También una ventaja fue en los cascos que estos usaban, porque sustituyeron el material que antes usaban por cascos creo que eran de hierro, ¿no? Siguiente, por favor. En el apartado de la medicina hay demasiados avances. Un ejemplo claro es la ambulancia y la máquina de rayos X que se podía transportar. Ya que pues las ambulancias permitían trasladar a los heridos rápidamente a los hospitales, ya no era necesario atenderlos en el campo de batalla donde pues eran más probables a morir, por decirlo así. Y pues antes, como les decía, los soldados nada más eran atendidos por medio de un médico que por lo regular se transportaba en caballo, pero a la vez, al estar en campo, estos eran objetivos de los enemigos y pues muchos no llegaban a poder curar a los enemigos, ¿no? O darles atención. También se llevaron las ambulancias de rayos X al campo para evitar trasladar a los heridos a un hospital y poder ver si se podían atender en el mismo campo, ¿no? Siguiente, por favor. Un avance también importante fue la transfusión de sangre, ya que ya que anteriormente las transfusiones de sangre eran peligrosas debido a que no se sabía acerca de los tipos de sangre que había, y es aquí en donde se da el avance, porque se empiezan a descubrir los anticoagulantes y se empiezan a reconocer los diferentes tipos de sangre, haciendo las transfusiones de sangre más seguras, ¿no? Eso fue por 1916 aproximadamente. También se hace un avance en las operaciones a bordo, y a bordo me refiero a que se pueden hacer operaciones en medio del campo de batalla, o sea, poder operar como si fuera un quirófano en barcos o en campamentos que estén en tierra, ¿no? También está el avance de ortopedia. La ortopedia mejora también debido a la cantidad de mutilados o discapacitados que provocaba todos estos enfrentamientos, y pues esto fue lo que impulsó a desarrollar el sistema de apoyo ortopédicos para pues darle una calidad de vida a los heridos, ¿no? Siguiente, por favor. También surge lo que es un ungüento antigas o una pomada, debido a que en la guerra había uso de gases tóxicos como armas, y pues también estas armas surgen para tratar esos daños, o incluso también para poder, aguantar más estos gases, porque si te aventaban una bomba en ese momento, pues lo conveniente era tener esta pomada para que no te hiciera daño en el momento. También surgen los spray antimosquitos, ya que pues los mosquitos también eran usados como armas biológicas, por decirlo así, ya que pues armaban trampas con estos insectos, y pues todos estos insectos estaban infectados de algunas enfermedades como la tifoidea de hecho también fueron causantes de las pandemias de las epidemias en esos entonces, ¿no? Este spray era la solución para controlar el contagio, y pues más que nada era usado con los soldados que estaban en campo. Al igual que las vacunas, también se crearon a raíz de evitar estas epidemias. Se vacunaban a todos los soldados que estaban en el campo para evitar que ellos transmitieran la enfermedad o la sufrieran ellos, y pues así evitar la propagación del virus. En la siguiente, por favor. También surgen o hay una mejora en los injertos de piel, ya que de tantos soldados que sufrían quemaduras severas o cicatrices u otras formas de algún, ¿cómo se dice?, desfiguramiento en el campo de batalla, el responsable de que mejoró esta operación de injertos de piel fue un cirujano llamado Harold Gills. Implementó sus técnicas e incluso mejoró algunas que ya había en la cirugía cosmética
para poder hacer una reconstrucción facial pues más estética, por decirlo así. Esto les también, al igual que la ortopedia, otorgó mejor calidad de vida a los heridos. Y pues sabemos que muchas causas de la muerte también no solo eran en la Primera Guerra, no eran causa de la Primera Guerra, sino también se debían mucho a las infecciones. Por eso también se creó lo que es la penicilina. Este medicamento yo considero que fue uno de los más importantes, pues que hasta la fecha se sigue usando y es un medicamento que sirve para tratar infecciones. En la siguiente, por favor. Un cambio que también hasta la fecha se sigue haciendo es el cambio de horario. La idea del cambio de horario no nace especialmente para la guerra, porque antes, años atrás, ya se había sugerido, pero fue en este entonces cuando se empezó a implementar, ya que pues era importante tener aprovechar bien el tiempo de la luz del día. Entonces se requería aprovechar lo máximo que se podía, y entonces en la fecha del 30 de abril de 1916 se ordenó que todos los relojes que marquen las 23 horas se adelantaran directamente a medianoche para así tener una hora más en la mañana. Igual que el cambio de horario surge el reloj de muñeca. También ya era un reloj que se usaba antes, pero se popularizó más en esta época debido a que se usaban era muy importante en el campo de batalla. Más que nada, un ejemplo podría ser que era para sincronizar ataques, por decirlo así, la hora con los bombarderos y cosas de ese estilo, ¿no? Ocupaban mucho la precisión. Siguiente, por favor. Otro avance importante también fue la comunicación inalámbrica. Esta surge tras la necesidad de que los soldados que volaban en aeronaves, estos pudieran mantener comunicación constante con sus superiores para poder seguir órdenes o incluso actualizarlas o incluso retrasar un ataque, ¿no? Estas comunicaciones inalámbricas se basaron más que nada en el uso de la transmisión de radio, y pues esta misma transmisión de radio se usaba también para llamar a las ambulancias, que en su tiempo pues era importante tenerlas lo más rápido posible, ¿no? Aquí un dato curioso que pues investigué también es que surge la empresa Kotex. Esta empresa antes se llamaba Kimberly Clark, era encargada de abastecer a hospitales y incluso también abastecer a campos militares, y pues los abastecía con kits de primeros auxilios. En estos kits venían algún tipo de gasas para poder controlar hemorragias. Pero estas gasas fueron creadas con un nuevo material que en la fecha se había descubierto. Este material tenía la idea de sustituir al algodón porque era más absorbente que ese mismo algodón. Ya cuando acabó la guerra, viene la etapa donde hay que reactivar la economía y surgen diferentes empresas. Una de ellas es la nueva que creó Kimberly Clark. Esta se llama Kotex y esta surge debido a la demanda que ejercieron las enfermeras que trataron a todos los pacientes en la guerra, y pues es así como surge la empresa que ahora conocemos como vendedora de toallas sanitarias, ¿no? Siguiente, por favor. Eso sería todo de mi parte. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, noches, compañeros. Yo les voy a hablar de la posguerra. Siguiente, por favor. Me voy a centrar principalmente en Alemania, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, que fueron, podríamos decir, los principales participantes, los principales contendientes de esta guerra. El tema de la posguerra, vamos a hacer referencia, o voy a hacer referencia nada más entre 1919 y 1929. Como les dije, entre Alemania, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. La situación demográfica y económica tras la Primera Guerra Mundial era desastrosa. Pues debido a esto, como ya lo habían mencionado mis compañeros, la muerte abundaba en esos tiempos debido a los acontecimientos, ¿no? También había invalidez y heridas que provocaron, gracias a eso provocaron avances en la medicina. A esto se sumó una enorme porcentaje de mortandad, como lo había explicado ahí mi compañero, y a su vez escasez de población joven, que aumentó la mortalidad por el bajo nivel de vida.
Los países europeos necesitaban reconvertir la industria que se había organizado para el esfuerzo bélico, además de que necesitaban pagar las deudas contraídas por la guerra. Necesitaban reconstruir recursos, infraestructuras y todas sus producciones, además de recuperar sus mercados, y los países vencidos debían de pagar las indemnizaciones de guerra. La Primera Guerra Mundial dio lugar a una crisis de confianza a la democracia, al gobierno más que nada, debido a que no se pudo impedir la guerra, sino al contrario, la impulsaron. Poco a poco los países se recuperaron y volvieron a exportar sus productos. Lo que, unido a esto, a la producción de los países emergentes, dio un aumento a la oferta que provocó un descenso en precios de algunos productos. Y debido a esto se provocó una crisis económica que se intentó combatir con una política proteccionista y hacer frente al aumento de la inflación y el desempleo. Esta crisis económica daría lugar a una mayor inestabilidad política y al aumento de la conflictividad laboral, lo que llevó al aumento de fuerzas revolucionarias de izquierda. El miedo a un contagio de revolución, como se vivió en unos países en esa época, la estrategia de los gobiernos fue que hubo una restricción de libertades, ¿no? Y que esto, como consecuencia, estallaría una crisis de algunos países que buscarían como solución el fascismo y los gobiernos autocráticos. Siguiente, por favor. Bueno, ¿y qué pasó con estos países? Alemania, además de perder millones de personas por muerte, tenía una crisis económica de la que ahorita hablaremos más a detalle. Tenemos además de eso que sumar sus indemnizaciones de guerra. ¿Por qué sus indemnizaciones? El Tratado de Versalles decía que Alemania era la única culpable de la guerra y que por esto tenía que pagar todos los gastos que se había generado debido a esto. Entonces, por esto, Alemania tenía que indemnizar principalmente a Francia y a Estados Unidos y a Gran Bretaña. A esta situación, como solución, el gobierno imprimió mucha moneda alemana. ¿Qué es lo que provoca esto? Si tú imprimes mucha moneda, tu moneda se devalúa. A esto se le conoce como inflación. Entonces, lo que pasó con Alemania fue que sufrió una hiperinflación, lo que provocó gran desestabilidad económica para este país. Lo que hizo Alemania también fue que intentó flexibilizar los pagos a Francia, lo que a Francia no le pareció, y ocupó el territorio de Ruhr, que era una extensión de tierra alemana que tenía muchos recursos. Entonces lo que hizo Francia fue ocupar estas tierras como un intento de pago. Lo que provocó esto a Alemania fue que además de eso, y que esta era una importante extensión donde podían combatir un poco la economía, bueno, su caída económica, fue que como Francia lo ocupó, hubo descontento en la población, además de que hubo pérdidas para Alemania. Y esta situación se intentaría disminuir con el Plan 2, que igual más adelante hablaré de él. En Francia también hubo muchas pérdidas humanas y su dependencia, más bien, su fuerte económico sería gracias a la dependencia de la indemnización alemana. Es decir, que su única manera de sobrevivir económicamente, por así decirlo, sería la indemnización alemana. Solo que esta parte de la indemnización alemana la usarían para pagarle a Estados Unidos, ya que Estados Unidos era el principal aportador de armas para esta guerra y pues los países europeos se endeudaron con Estados Unidos para poder pagarlos. Como ya les mencioné, Francia ocupó el territorio de Ruhr como pago ante la falta de pago alemán. Y sufrió una inestabilidad política y económica, que lo que provocó fue que hubiera aumento de sindicatos en su población, sobre todo de obreros descontentos. Gran Bretaña igual perdió muchas personas en la guerra y debido a la guerra, necesitó reconvertir su industria, reconvertir su economía. Esto para satisfacer las necesidades de la guerra. Lo que provocó esto fue que que Gran Bretaña se retiró de los mercados internacionales
y como consecuencia de esto ya no sería más potencia mundial. Esta crisis dio lugar a conflictos sociales y a numerosas huelgas en todo el país. Y de igual manera que Francia dependía de las indemnizaciones de guerra alemanas para pagar su deuda con Estados Unidos. Y bueno, ¿qué pasó con Estados Unidos? Después de la guerra y junto a Japón, ocuparía el lugar de Gran Bretaña en los mercados internacionales. En 1924, el vicepresidente de Estados Unidos, no con el nombre, pero de apellido Dodd, sugirió y aplicó una reducción a la deuda y sus anualidades a Alemania. Eso con el fin de que Alemania pudiera pagar sus deudas con Gran Bretaña y con Francia, que estos a su vez le pudieran pagar su deuda a Estados Unidos. Y debido a esto, los años 20 para Estados Unidos fueron los años de oro, sus años económicamente mejor. Hubo un periodo de prosperidad enorme económica y Nueva York se convierte en la capital financiera del mundo. Y debido a esto, el patrón oro, o sea, como la moneda internacional, por así decirlo, deja de ser el oro y pasa a ser el dólar. Además de estos factores, hay muchos más para el crecimiento de Estados Unidos que lo ayudan a volverse la potencia que hoy conocemos. Al mismo tiempo, para que Estados Unidos conservara esta potencia, este régimen, se desarrollan políticas aislacionistas a nivel internacional y con un proteccionismo comercial, y además se generan leyes de antimigración. ¿Qué es lo que pasa? Debido a que Estados Unidos tenía gran prosperidad económica, la sociedad de nivel medio, económico medio, tiene más oportunidades de comprar, más bien de generar inversiones. ¿Qué es lo que hacen? Piden prestado al banco, van y hacen inversiones que, como sabemos cómo funciona, compras acciones, las acciones se elevan su valor y tú las puedes vender, recuperando tu inversión y generando ganancias. Entonces, la gente de nivel medio, de clase media, pide préstamos a los bancos, compra acciones y les paga. Y así se fue armando una gran burbuja que ayudaba a la economía estadounidense. ¿Qué es lo que pasa con las burbujas? En cualquier momento explotan. Y eso fue lo que pasó con la economía, bueno, con las acciones de Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasó? Las acciones estaban cotizadas a tan alto nivel que nadie podía comprarlas, incluso pidiendo préstamos al banco, lo que provocó que éstas se devaluaran, haciendo que vendieran más acciones por menos precio, y lo que pasaba era que los préstamos a los bancos no se podían pagar, haciendo que el banco no tuviera dinero y estos no pudieran invertir en industrias. Lo que provocaba era que las industrias no podían pagarle a sus trabajadores y los trabajadores a su vez no podían tener una vida digna por falta de dinero. Y bueno, esto sería todo nada más como un pequeño resumen de qué pasó sobre la posguerra, porque posteriormente a eso también son los tratados que se generaron, la repartición de tierras, etcétera, etcétera, y también eso ya también tiene que ver con Segunda Guerra Mundial, etcétera, y bueno, eso sería todo, compañeros, de nuestra parte. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Aplausos, aplausos. Ok, excelente, gracias. Pues sí, bastante información. La verdad es de que muy completo todo la información que presentaron sus compañeros y me parece que bastante interesante en algunos de los temas que desarrollaron, ¿no? Y efectivamente, pues lo siguiente es ver si alguien quisiera hacer algún comentario respecto a este proceso. ¿Hay alguien que quisiera hacer algún comentario? ¿Nada? Bueno, a lo mejor se fueron o se durmieron, compañeros. Entonces, o simple y sencillamente hay mala educación y pues nadie quiere contestar, ¿no? La situación.
Entonces, pues vamos a proseguir. Este, bueno, no sé, me gustaría por parte de ustedes, de las personas que expusieron, eh, yo insistiría en este subtema respecto a la deshumanización que se va a generar, eh, pues en este proceso de lo que constituye el conflicto de la Primera Guerra Mundial. Entonces, no sé si ustedes, pues no sé, pudieran hacer algún comentario al respecto. ¿Por qué podemos pensar o hablar acerca de este fenómeno de la deshumanización? Bueno, yo quisiera agregar algo. Sí, En cuestión de la deshumanización, obviamente los altos líderes, las grandes naciones envían a las personas a la guerra, ¿no? Sin pensar qué tragedias pueden pasar para sus familias, para las personas allegadas a ellos. Y al final, pues los que se van a conmemorar, los que van a obtener el crédito por haber ganado o por haber obtenido cierta parte de territorios o de riquezas, pues van a ser estos altos líderes, ¿no? claro. Y sin importar, pues, una vida humana o millones de vidas humanas en este caso, ¿no? Sí, ok, muy bien. ¿Alguien más? Es que, profe, prácticamente en la guerra los soldados no son personas, sino son carne de cañón. Solo son números. Pero, ok, estoy de acuerdo, pues, o sea, pareciera que es una situación natural, y lo pongo esto entre comillas de natural. Sí, sin embargo, yo insisto, o sea, ¿qué cosas y qué elementos surgen en la guerra que hacen que la gente se vuelva todavía más inhumana, ¿no? En lo que constituiría un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. ¿No? Miren, les pongo nada más un ejemplo así como que muy extremo, pero imaginen a los guerreros aztecas, ¿no? Eh, Peleando cuerpo a cuerpo con armas de piedra, porque no hay metal, ¿verdad? Y que en todo caso el proceso y la confrontación, pues es uno a uno, es medir fuerzas en un contexto, fuerzas, habilidad, conocimiento, destreza, etcétera. Y todo está vinculado con este proceso de lo que significa el ser humano, ¿no? Este, en cambio, cuando ya hay un aditamiento tecnológico, pues poco importaría si estás grande, si eres fuerte, si eres hábil o no. No sé si me explico, ¿no? Este, vamos, no es lo mismo pelear con armas así, con armas, vamos a decir, antiguas, ¿no? Que pelear o enfrentarse con un tanque, ¿no? Y además los que están en el tanque o los que van arriba en un avión, que pueden soltar bombas que quizás ni siquiera vean a las personas, el contexto es otro, no sé si me doy a entender, ¿no? El hecho de poder asesinar, y lo digo así con esa palabra, asesinar a distancia, sin que tengas que ver ni siquiera el gesto de dolor o el rictus de dolor que establece una persona que está herida, pues seguramente hace que te importe mucho menos la situación del otro, ¿no? Es decir, los adelantos tecnológicos, los adelantos técnicos inciden de manera prioritaria para que este proceso de deshumanización se aliente, ¿no? Y se generalice. Eh, Casi todo lo que ustedes mencionan tiene que ver, yo insisto, ¿no? Con un proceso de muertes masivas. Profe, eso El asunto es la cantidad. eso que comenta de que ver a la gente morir regularmente genera como que los traumas de guerra, ¿no? Porque hay gente que después de regresar de la guerra llega con los traumas de ver a la gente morir y de los actos que tuvieron que realizar durante dicho Proceso. proceso. Sí, claro, ¿no? Mucho tiene que ver con esa condición. Y yo vuelvo a insistir, la parte central es la diferencia que existe entre un cuate que va en una avioneta, en un avión, y puede lanzar bombas, y que no vea a nadie, ¿no? La verdad, eso es muy diferente, a alguien que yo insisto, yo no sé, por ejemplo, no es lo, imaginen ustedes, digo, bueno, vamos a tocar el tema más adelante,
Pero imaginen ustedes a los estadounidenses que lanzaron la bomba atómica, ¿no? Cientos de miles muertos en un instante, ¿no? Y es una peculiaridad impresionante que me parece que ni siquiera en su momento se menciona que ni siquiera sabían el daño que podrían causar, ¿no? Se les ordena, está el adelanto tecnológico, y bueno, se utiliza, ¿no? Entonces, la parte central tiene que ver con este proceso de alejamiento que tenemos los seres humanos y que va a ser generado por desarrollos tecnológicos, ¿no? Científicos tecnológicos para ser usados como procesos de exterminio, ¿no? Y de confrontación bélica por intereses concretos, por líderes, pues de Estado que finalmente manejan intereses específicos, ¿no? Me parece, y bueno, la reflexión va en el sentido de que, como decía Carlos Marx, ¿no? La historia del hombre es la historia de la lucha de clases, que a veces se convierte en una lucha política por intereses fundamentalmente entre las élites de las diferentes naciones por repartirse el mundo. Y este deseo de riqueza, este deseo de obtener riqueza, es una de las causantes centrales para que el hombre se deshumanice, ¿no? Y que piense básicamente en su provecho personal o en su provecho de grupo, en este caso, entre comillas lo pongo, de la nación que en un momento dado representan. Y me parece, yo insisto, que es un tema digno de analizarse bajo los criterios que se establezcan. Hoy en día una confrontación bélica pareciera que está muy lejana, ¿no? Y sin embargo uno no sabría pensar qué tan fácil puede ser para un líder eh, de Estado el apretar un botón y soltar una bomba atómica, ¿no? Y generar un infierno en el proceso de lo que significa esta condición. Y bueno, la verdad es que aunque no lo crean, sigue siendo una posibilidad real, ¿no? En la medida en que existen. De hecho, yo creo que una guerra actualmente sería mucho más trágica, ¿no? Por todos los avances tecnológicos que hay. Definitivo, ¿no? El poder de destrucción que tienen hoy las bombas atómicas no se compara con las que lanzaron en la Segunda Guerra Mundial. Digo, nadie se esperaba una pandemia ni que no la pudieran controlar, ¿no? Con los Además, avances. ¿no? Y seguramente, como muchos presumen, pues puede ser parte de lo que son las guerras biológicas, ¿no? Como vieron, en la Segunda Guerra Mundial también se empiezan a implementar como tal. Entonces, bueno, es una guerra, sí biológica, pero básicamente es una guerra económica, ¿no? Quien descubra primero la vacuna contra el COVID, se va a llenar los bolsillos de lana como no se puedan imaginar. Pero Al final de una guerra no hay intereses. ¿Perdón? Que al final de cuentas una guerra pues es por intereses económicos. Así es, ¿no? Eso tendremos que establecer. Por eso yo volví a insistir, me parece que por lo menos el ejemplo de las guerras, la causa central de lo que vendrá a ser la deshumanización humana es, ¿no? La ambición por la riqueza material que pueda generar supuestamente en beneficio, en aras, ¿no? De una nación. Aunque en realidad yo vuelvo a insistir, quien se beneficia no es la nación, ¿no? Es la élite de la nación. O en todo caso sus representantes están centrados, ¿no? El resto de la gente pues sigue fuera de ese contexto. En fin, a mí me pareció muy interesante, de verdad, les agradezco mucho la exposición, y los temas bastante enriquecedores en muchos sentidos, entonces, felicidades. Gracias, profe. Sí, se los dejo de tarea para el grupo. Revisen, por favor, las actividades que subí a Classroom. Si tienen alguna duda, la seguimos comentando. Continuamos la próxima clase el miércoles. ¿Saben qué? Una disculpa, tengo cita con mi cardiólogo
en el ISSSTE y no voy a poder estar, porque es a la misma hora que la clase. Entonces, el miércoles no les doy clase, y lo dejamos para el viernes. Y dependiendo de cuánto tarden, si es posible que pasen 2 equipos, pasamos 2 equipos, ¿vale? Dependiendo de cuánto se tarde. Hoy estuvo bastante extenso. Y yo insisto, pese a eso, me agradó mucho. Y bueno, no sé cómo sean las otras exposiciones, pero si hay posibilidad de que pasen 2 equipos, pasamos 2 equipos el próximo viernes, ¿no? El martes, por cuestiones de salud, no estoy con ustedes. Entonces, nos vemos, que pasen muy buenas noches. Al equipo otra vez felicidades, y espero que se sigan esforzando en este rollo. Creo que para las exposiciones son bastante buenos. Pásenla a todo dar, que descansen. Y si no tienen clase, pues más. Buenas noches. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Estén muy bien. Gracias, Hasta luego. profe. Gracias, igualmente. Pásenla a todo dar. Que pase buena tarde, profe. Hasta luego. Igualmente, buenas tardes. Buenas tardes.